Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día me corresponde compartir la reflexión de la palabra del Señor y esta se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Que Dios bendiga la palabra del Señor en nuestros corazones. Nosotros estamos frente a esta palabra el día de hoy que nos habla acerca del llamado de Moisés. Y este llamado comienza con una obra poderosa de Dios donde Él se revela a Moisés a través de una zarza que estaba ardiendo, pero la zarza no se consumía, dice la palabra del Señor. Que Dios nos ayude y nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Podemos decir que fue un llamado tan maravilloso, tan poderoso, tan convincente que Moisés entendió cuál era el propósito de su vida que Dios tenía para él, como también entendió el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel. Que Dios nos ayude. Como también usted y yo, hermanos queridos, tenemos un llamado de parte del Señor, tenemos un propósito en esta vida para poder servir al Señor en la obra de Dios. Que Dios nos bendiga y nos aumente la fe. Dios tiene el control de nuestras vidas y el control de nuestros destinos. Así que acerquémonos al Señor confiadamente y rindamos nuestra vida a Él para que Él tome el dominio de nuestros pensamientos para trabajar lo mejor posible la obra del Señor. Que Dios nos ayude. Dios habla a Moisés en este mensaje y Dios le dice tres cosas importantes a Moisés que hoy día nosotros podemos también aplicar a nuestra vida. Lo primero que Dios le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Podemos decir que Dios había contemplado el sufrimiento que estaban teniendo los israelitas en Egipto. Él estaba contemplando con qué crueldad eran tratados los hijos del pueblo de Dios por los opresores que los tenían esclavizados. El Señor nos ayude y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, queridos hermanos y queridas hermanas. Lo importante es que también nosotros consideremos de que Dios está al tanto de todo lo que a nosotros nos sucede. Ayúdenos el Señor y sabe nuestro sufrimiento y nuestro dolor cuando sufrimos por causa de la obra del Señor. Porque recordemos que muchas veces nosotros sufrimos, hermanos queridos, pero sufrimos a causa de nuestras rebeliones y nuestras desobediencias. Eso es una cosa, pero cuando sufrimos por causa del Señor, Dios se mueve a misericordia, Dios nos contempla, Dios es empático con nosotros, nos mira con misericordia, nos contempla y Él ve el sufrimiento que muchas veces pasamos por querer hacer su voluntad, que muchas veces no es agradable a los que nos rodean, pero debemos ser fieles al llamado que Dios tiene para nosotros, como Moisés fue fiel al llamado que Dios le hizo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. También lo otro que Dios le dijo a Moisés, dijo: he oído su clamor. El Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. He sentido el clamor de mi pueblo. Queridos hermanos, Él nos escucha. Él siempre tiene su oído atento para escuchar nuestro clamor. Que Dios nos ayude. Y fíjese que
el clamor que hizo Israel ahí en la cautividad llegó al trono de Dios, subió al cielo donde está Dios. Qué maravilloso, querido hermano, lo que sucede cuando uno clama con fe, con esperanza, con angustia en el corazón. Este clamor llega a la presencia del Señor. Dios se manifiesta en misericordia y Dios, cierto, escucha nuestro clamor, escucha nuestro sufrimiento, escucha nuestras palabras que le damos pidiendo su ayuda. El pueblo de Dios pidió ayuda al Señor y Dios le oyó en su reino. Tenemos que pensar, Dios estará escuchando nuestras oraciones. Nuestras oraciones llegarán al trono de Dios. Que el Señor nos ayude. O muchas veces nuestras oraciones son vanas, sin fe, sin confianza. Que Dios tenga misericordia. Tenemos que orar con esperanza. Tenemos que clamar con fe y confianza, porque Dios escucha el clamor de su pueblo. Dice, si se humillare mi pueblo, entre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y clamaren, yo estaré atento a escuchar el clamor de mi pueblo y sanaré su tierra. Que el Señor nos ayude, querido hermano. Dios nos escucha. Dios ve nuestro sufrimiento y también nos escucha. Y lo otro que Dios le dijo a Moisés en este texto, que él conocía las angustias de su pueblo. He conocido la angustia de mi pueblo. Que el Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Él sabía de la angustia que su pueblo estaba pasando en Egipto. Quiero decirte que Dios también sabe, querido hermano y hermana, tu angustia. Él la conoce. Pero a Él le gusta que nosotros le hablemos, conversemos con Él, tengamos comunión con Él y le digamos todo lo que nos sucede. Porque eso no habla de tener dependencia. Somos dependientes de Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Él conoce nuestras angustias. Dice el Salmo 147, versículos 3 y 4. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. El Señor nos ayuda. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y tiene cuidado de cada uno de nosotros, las cosas más mínimas y más sencillas, como también de las cosas más difíciles. Dios conoce nuestras angustias y nuestras aflicciones. El Señor nos ayude. Tal vez estará pasando alguna aflicción familiar, algún familiar, parte de su familia está enfermo, está pasando procesos difíciles, pero quiero decirle que Dios conoce su angustia, hermana y hermano querido. Que la paz de Dios more en su corazón. Él conoce, ¿cierto? Y Él, aquellos que están afligidos, dice la palabra del Señor, que Él sana sus corazones, sana sus heridas. Reciba la sanidad del Señor en su corazón y en su mente, querido hermano, querida hermana. Que Dios conoce su angustia. El Señor nos ayude a todos nosotros. Dios nos conoce y nos mira y sabe nuestra condición. El Señor nos ayude. A Él no le podemos ocultar nada. Por eso vale la pena, querido hermano, vale la pena servir a Dios, servir a Cristo. Vale la pena porque Él ve nuestra aflicción, porque Él oye nuestro clamor y porque Él conoce nuestras angustias. El Señor nos ayude y nos aumente la fe. Y en todo esto Dios nos ayudará. Así que hermana, hermano, anímate
con estas palabras. Días atrás escuchaba este mensaje y fue grandemente bendecido, y espero que usted también en este día sea muy bendecido, muy bendecida a través de esta reflexión. Dios nos mira, Dios nos escucha y Dios nos conoce. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias. Gracias por esta bendición de su palabra. Bendígala en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque usted nos mira con ojos de misericordia y ha visto nuestras angustias y nuestros sufrimientos. Gracias porque ha escuchado nuestro clamor, Señor. Ha escuchado cuando oramos con angustia, con aflicción. Gracias, Señor, porque conoce todo lo que hay en nuestras vidas. Usted, Señor, no es lejano a nosotros, sino que es cercano. Bendiga nuestras vidas, bendiga a mis hermanos y mis hermanas si en este momento están sufriendo alguna dificultad. Usted les bendiga, les fortalezca y les consuele. Gracias por su palabra. Bendígala en nuestros corazones en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que Dios los bendiga grandemente y en todo lo que coloque en mano esta semana que comienza, sea de mucha bendición.